Actualmente en el sistema educativo se está generando una fuerte competencia entre instituciones de enseñanza, tanto públicas como privadas. Por un lado, porque la población en edad escolar está decreciendo en valores absolutos y no hay necesidad de tantos colegios. Y por otro lado, porque desgraciadamente la administración ha venido autorizando la creación de muchos centros educativos. Y esto ha generado de que la relación alumnos por profesor en las últimas décadas haya tenido un descenso importante, ¿no? Y que pues en varios casos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas se hayan visto obligados a adoptar medidas de racionalización de personal porque consideran que el número de alumnos por profesor ya ha llegado a niveles demasiado bajos y que sería posible pues elevar la carga docente en el sistema educativo haciendo que los profesores trabajen con un número más aceptable de estudiantes. Bueno, en ese contexto, en un contexto de mayor competitividad, es que ha surgido un concepto que realmente es muy valioso y es el de la evaluación de las instituciones educativas. Es decir, cuando uno habla de evaluación institucional, en realidad lo que está haciendo es hablar de tres procesos. Un primer proceso es la autoevaluación, es decir, que el centro decida por cuenta propia hacerse un autoexamen y sacar una conclusión respecto de cómo están funcionando. El segundo proceso es una evaluación externa, ¿no? Es decir, la mirada de un tercero que venga y diga yo veo el funcionamiento con tales y cuales características, creo que hay aquí tales fortalezas, tales debilidades que hay que corregir. Y lo tercero ya es una acreditación formal, es decir, llegar a este proceso de certificación de la calidad de un centro educativo. Indudablemente que cuando uno hace evaluación hay que formularse ciertas preguntas que son claves. Una primera pregunta es ¿para qué y por qué quiero evaluar mi institución educativa, ¿no? Y eso es clave porque dependiendo de la respuesta que uno obtenga del para qué y el por qué evaluar, va a depender la metodología que uno adopte para la evaluación institucional. Una segunda pregunta es, ¿quiero hacer autoevaluación o quiero hacer, además de autoevaluación, una evaluación externa? Lo tercero es, ¿cómo me voy a organizar para hacer la evaluación institucional? Lo cuarto es, ¿qué metodologías, qué instrumentos voy a utilizar? Y el quinto paso es, ¿cuánto va a durar este proceso de evaluación? Estas preguntas son bien importantes porque, por ejemplo, decidir sobre la metodología es clave, ¿no? No podemos elegir una metodología que sea demasiado compleja si nuestra organización es simple. Hay que buscar una metodología que esté más o menos acorde a la complejidad del funcionamiento de nuestro centro educativo. En el Reino Unido se ha llegado a un nivel de experiencia tal que la autoevaluación y la evaluación tienen periodos realmente cortos de hacer. La autoevaluación no dura más de mes y medio a 2 meses y la evaluación externa 3 días, ¿no? Entonces, ojalá lleguemos a una situación como esa. Un modelo desarrollado por una fundación que originalmente se hizo para las microempresas, pero dado el éxito que tuvo y dadas las posibilidades de adaptación al sistema educativo, esto se está aplicando en la mayor parte de escuelas europeas y en buena parte de escuelas latinoamericanas. Este modelo lo que tiene son dos componentes: evalúa los agentes y evalúa los resultados. Y a los agentes les da un 50% de peso en la evaluación y a los resultados el otro 50%. Dentro de los agentes hay
algunos criterios que se adoptan que también tienen peso diferente. Por ejemplo, se evalúa lo que es el liderazgo directivo, se evalúa el personal, se evalúan los proveedores y los insumos educativos, se evalúa el planeamiento estratégico y se evalúa la calidad de la gestión, ¿no? De todos estos factores que tienen que ver con los agentes es la calidad de la gestión, es decir, allí donde está el clima institucional, donde está la calidad del planeamiento pedagógico, donde está el buen manejo de las finanzas, aquello que tiene el mayor peso, ¿no? El liderazgo está en segundo lugar en el peso y se tienen pues elementos como la gestión de personal, el planeamiento estratégico, la gestión de los recursos que tienen un peso algo menor dentro de la evaluación. Y el segundo gran componente, decía, es el de la gestión de los resultados. Y ahí lo que interesa son los resultados con los alumnos. Es el que más peso tiene, digamos, dentro de la evaluación. Se evalúan igualmente los resultados con los profesores, los resultados en la gestión, los resultados claves que busca el centro educativo. Y en ese sentido, ¿cómo se evalúan los resultados? En base a dos referentes. Se evalúan en base a las percepciones que cada quien tiene respecto de cómo recibe o cómo brinda el servicio, y se evalúa también a partir de indicadores concretos, por ejemplo, las actas de las evaluaciones de los estudiantes, ¿no? Los informes de desempeño de los profesores, los resultados del balance presupuestal, las estadísticas que comparan la gestión institucional de un año para otro, ¿no? En realidad es un ejercicio interesante y que empieza a tener una práctica creciente en el Perú. La evaluación institucional es un tema que no hay que descuidar. Hay que tenerlo siempre presente porque es de todas las evaluaciones quizás la que más impacto puede tener en la calidad de la enseñanza. Hay que preocuparnos por tener buenos instrumentos, por tener un buen procedimiento de organización, y hay que vender siempre la idea en los centros educativos que este tipo de evaluaciones son eminentemente formativas, que no son prácticas punitivas, sino que lo que ayudan es a las instituciones y a sus profesores, a sus estudiantes, a ser cada vez mejores. Asumamos ese desafío.